Vamos a definir ahora lo que es el ángulo exterior de un triángulo. Vamos a decir que un ángulo externo o exterior es un ángulo adyacente a un ángulo interno del triángulo y que forma con él un par lineal. Es decir, lo siguiente. Tenemos este triángulo, lo que hacemos es extender esta semirrecta y aquí nos queda que este ángulo es interno, que está dentro del triángulo, y este que nos queda aquí afuera es el externo. Y miren que estos dos ángulos forman un par lineal. Observe que también podemos hacer lo mismo para este ángulo. Es decir, extendemos esta semirrecta y nos queda otra vez lo mismo, que este también sería un ángulo externo al triángulo, pero es externo pero relacionado con este ángulo de acá. Ahora vamos a ver una propiedad que cumple este ángulo exterior de un triángulo. Pero primero vamos a probar algo que es muy importante y que aún no hemos probado. Y es lo siguiente, que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a tomar estos dos ángulos y vamos a probar que son congruentes. Es decir, que el ángulo AOD es congruente con BOC. ¿Qué vamos a hacer? Entonces observemos. Nosotros tenemos que este ángulo completo mide 180 grados. Y le vamos a restar este ángulo de acá. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Movamos este dibujo hacia acá. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Que la medida de este ángulo, es decir, la medida de ángulo AOC, que es igual a 180 grados, va a ser igual a ¿qué? Esta medida es igual a la medida de este ángulo, que es la medida del ángulo AOB, que es esta, más la medida del ángulo BOC. Ahora tenemos esto por este lado, pero por este lado, observen este otro ángulo. Tenemos lo siguiente, que la medida del ángulo DOB, que es igual a 180 grados, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la medida de este ángulo, que es la medida del ángulo DOA, más la medida de este otro ángulo, que es el ángulo AOB. Ahora miren, este 180 es igual a este 180. O sea que estos dos son iguales. Y tenemos entonces que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC, esto va a ser igual a la medida del ángulo DOA más la medida del ángulo AOE. Pero observen, estas medidas son iguales, entonces las podemos cancelar. Y nos va a quedar entonces que la medida del ángulo BOC va a ser igual a la medida del ángulo DOA. Ahora, como estas medidas nos quedaron iguales, entonces estos ángulos son congruentes. Para los otros hacemos lo mismo y nos va a quedar entonces que estos ángulos también van a ser congruentes. Y ahí nos quedaron los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Ahora vamos a probar el teorema principal del ángulo exterior de un triángulo, que nos dice lo siguiente, que un ángulo exterior de un triángulo es mayor que un ángulo interior no adyacente a él. Ahora lo vamos a llamar teorema. Para los que no saben qué es un teorema simplemente es algo que se cumple siempre y que es posible probar. Para mayor información podemos mirar el curso de lógica y teoría de conjuntos que se encuentra en tareasplus.com. Ahora, todas las propiedades que hasta el momento hemos probado también son teoremas, es decir, las pudimos probar y son cosas que siempre se cumplen.
Entonces, de aquí en adelante vamos a llamar algunas de todas estas propiedades teoremas. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a probar esto? De la siguiente manera. Nosotros vamos a tomar el punto medio de este segmento. Y lo vamos a llamar M. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una recta que pase por M y que empiece en A. Vamos a trazar esta semirrecta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar un punto F que nos va a poner este segmento congruente con este. Es decir, vamos a transportar este mismo segmento aquí a la recta. Y de donde nos dé eso, vamos a poner el punto F. Ahora, recuerden que como este era el punto medio, tenemos estos dos lados congruentes. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar el siguiente segmento. El segmento que va desde F hasta B. Ahora, teniendo esta pequeña construcción que acabamos de hacer, vamos a hacer la prueba. Pero vamos a hacerla en un tablero con mayor espacio. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos estos triángulos. Y aquí vamos a dejar expresado nuestro ángulo externo. Ahorita vamos a poner aquí el ángulo externo para ver lo que se cumple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, recuerden, lo primero que hicimos fue poner este segmento congruente con este segmento. Es decir, aquí tenemos AM congruente con MF. ¿Qué más tenemos? Tenemos también estos dos que eran el punto medio de este segmento. Es decir, CM va a ser congruente con MB. Y ahora observemos lo siguiente. Nosotros tenemos que este ángulo es congruente con este ángulo. Por lo que acabamos de probar ahorita, que era que los ángulos opuestos por el vértice eran congruentes. Es decir, aquí nos queda que el ángulo CMA es congruente con el ángulo FMB. Y entonces observen que aquí nos queda que los triángulos CMA y FMB son congruentes. Nos va a quedar lo siguiente, que este ángulo de acá va a ser congruente con este ángulo de acá. Observen, este es el ángulo opuesto a este lado y este también es el ángulo opuesto a este otro lado. Es decir, esos son los que se corresponden en los triángulos y son congruentes. Entonces aquí tenemos que el ángulo ACM va a ser congruente con el ángulo MBF. Y ahora observemos lo siguiente, que este ángulo completo, este de aquí, que es el ángulo externo a este, que es el ángulo CBD, que es el ángulo CBD, es este más este. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este de acá, que es el ángulo MBF, más la medida de este ángulo de acá, que es FBD. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la medida del ángulo CBD va a ser mayor que la medida del ángulo MBF. ¿Por qué? Porque recuerden, estas medidas
siempre son positivas. Entonces si le quitamos algo positivo a esto va a quedar menor. Y entonces observen que este ángulo era congruente con este ángulo de aquí. Y entonces vamos a tener, por las propiedades que teníamos de las medidas de ángulos, que esto va a ser CBD va a ser mayor que la medida del ángulo ACB. Y ahí quedó probado lo que teníamos. Aquí nos quedó que el ángulo CBD es mayor que el ángulo ACB. Es decir, el ángulo exterior es mayor que un ángulo interior no adyacente de acá. Para hacer este de acá que sea menor que este, hacemos lo mismo. Pero tomamos lo siguiente. Tomamos aquí un n que sea el punto medio de este segmento. Luego trazamos esta recta, igual que trazamos esta, y la unimos acá. Es decir, aquí nos va a quedar este segmento congruente con este, y este congruente con este, y este ángulo congruente con este ángulo. Y siguiendo los procedimientos parecidos a los que tenemos aquí, vamos a obtener lo otro. Es decir, que el ángulo CBD, que es el ángulo exterior, va a ser mayor que este ángulo de acá, que es el ángulo CAB. Ahora lo que hicimos fue solo para un ángulo externo, pero la prueba se extendería mucho si lo hacemos para cada uno de los ángulos externos de aquí. Sin embargo, los detalles son iguales a los que hicimos aquí. Simplemente tomemos otro ángulo externo y hacemos los mismos procedimientos. Entonces lo que nos quedó aquí probado fue que el ángulo exterior de un triángulo siempre es mayor que cualquiera de los dos ángulos internos del triángulo que no son adyacentes a él.